Bien, en este video vamos a dar los conceptos que tú tienes que tener claro o esa base sólida para que puedas empezar con lo que es los fundamentos de la física general. Primero que todo, hay que diferenciar entre lo que es una cantidad escalar y las cantidades vectoriales. Los escalares son simplemente números. Son ejemplos de escalares, por ejemplo, la temperatura es una cantidad escalar. Las cantidades escalares no tienen dirección asociada en el espacio. Otro ejemplo de una cantidad escalar puede ser el concepto de masa. Otro ejemplo puede ser el tiempo. Son conceptos escalares porque no tienen una dirección asociada en el espacio, hablando en términos de física. Y por otro lado tenemos las cantidades vectoriales. Estas cantidades se diferencian de estas porque tienen una dirección asociada. Por ejemplo, son ejemplos de cantidades vectoriales. Puede ser la fuerza, la velocidad, o la aceleración. Las cantidades vectoriales son vectores, tienen una dirección asociada. ¿Cómo así de dirección? Es decir, que ellos van a apuntar en un sentido, sea sur, sea norte, sea oeste o sea este. Los vectores, cuando hablamos de dirección, lo que quiere decir es que hacia dónde apunta, hacia qué dirección apunta, si apunta en sentido norte o noroeste, si apunta en sentido noreste, si apunta en sentido sur o sureste, y si apunta en sentido suroeste. A eso se refiere con la dirección. Ahora, esa dirección se le asocia un número, que es un ángulo asociado. Puede ser un ángulo entre 0 y 360 grados. A eso nos referimos con una dirección asociada. Bien, sabiendo eso, por lo general, en las cantidades escalares tenemos la temperatura, tiene su respectiva notación, la masa, que puede ser en kilogramos o en gramos, y el tiempo, que se mide en minutos, horas o segundos. Acá, para el caso de las cantidades vectoriales, las letras las denotan en negrita, o usualmente les colocan una flechita arriba para indicar que son cantidades vectoriales: la velocidad y la aceleración. En las cantidades vectoriales les podemos asociar un número escalar que se le llama la longitud o la magnitud del vector. En este caso aquí tenemos la longitud del vector fuerza, o cuánto mide, cuánto es su longitud. La longitud del vector velocidad
o la longitud del vector aceleración. Estos son cantidades escalares, estos son cantidades vectoriales. Los escalares son números que le asociamos, en este caso, a un vector. Por lo general en física se trabaja en dos o tres componentes. Cuando trabajamos en dos componentes, en el caso de, ya cambiando un poco, si queremos sumar vectores, los vectores como tal, si es un vector R, generalmente le llaman la resultante. Los problemas típicos nos van a pedir hallar las componentes. Si es en dos dimensiones, dos componentes, o si es en tres dimensiones, tres componentes. Estas componentes siempre nos las van a pedir hallar en el caso de los problemas que no se encuentren las componentes. Ahora, las componentes se hallan, por ejemplo, las componentes de las X es la suma de todas las componentes de las X. La componente del vector Y es la suma de todas las componentes en Y. Y la componente en Z es la suma de todos los vectores, todas las componentes en Z. Bien, y la resultante es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Si yo quiero sumar un vector, varios vectores, y me piden hallar la resultante que se obtiene de sumar todos esos vectores, simplemente tengo que sumar primero todas sus componentes en X, sumar todas las componentes en Y, si es en dos dimensiones, o si es en tres dimensiones, todas las componentes en Z. Después yo encuentro la resultante sumando los cuadrados de las componentes y le saco la raíz. Ahora, otro tema también que debes saber, las funciones trigonométricas. Por ejemplo, tienes un triángulo rectángulo. Tienes la longitud de cierto vector, que es este, y aquí tenemos Y y tenemos X. Nos da un cierto ángulo asociado a la inclinación que me da este vector. ¿Cómo se hallan estas componentes? Son las componentes del vector R. Entonces, el seno de este ángulo es la abscisa sobre la longitud de este vector. El coseno de este ángulo es, esta es la ordenada y esta es la abscisa sobre la longitud del vector R. Si despejamos acá, obtenemos que la ordenada es la longitud del vector R multiplicado por el seno de ese ángulo.
Y acá el valor de mi abscisa es la longitud del vector r multiplicada por el coseno de ese ángulo. Veamos un ejemplo. En el caso en el que r vale, pongamos aquí, vamos a poner aquí 4 y aquí vamos a poner 45. Siguiendo este esquema que está aquí, y vale 4, que es r, la longitud de r, multiplicado por el seno de 45. Y mi componente en x es 4 coseno de teta, pero teta ¿cuánto vale? 45. Estos dos valores me da lo mismo. Entonces aquí tendríamos y vale aproximadamente 2,8 y x vale 2,8. O sea que el vector r tiene componentes 2,8, 2,8. Este es un ejemplo de cómo se hallan las componentes, porque son siempre se te van a presentar problemas típicos donde tienes que hallar las componentes. Ese es el caso más sencillo. Bien. Ahora, supongamos que no te dan el ángulo, pero te dan las componentes. Supongamos que aquí es 5 y aquí es 3. Te piden la longitud del vector y te piden también el ángulo. Entonces, la longitud de este vector la podemos hallar de la manera en que estábamos diciendo, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Aquí tendríamos 25 más 9, eso es raíz de 34. Y para hallar este ángulo utilizamos la tangente. Recordemos que tangente es seno sobre coseno. Entonces tendríamos 5 sobre 3 y el ángulo θ sería arcotangente de 5 tercios, donde tenemos arcotangente de 5 tercios entonces θ vale 59 grados. Ese es cuando me dan las componentes pero no me dan el ángulo y me piden la longitud del vector. Y es así como encontramos las componentes y los ángulos. Bien, si te gustó el video, regálanos un like. Si crees que le pueda aportar valor a alguien, compártelo y estaré montando más videos. Así que suscríbete al canal, me ayudaría un poco y nos vemos en un próximo video.